Bueno, seguimos entonces con nuestra siguiente ponente, la doctora Sonia Concha Sánchez de Colombia, con la ponencia Capacidades de investigación en determinantes sociales y atención primaria en salud, abordajes complementarios para reducir las inequidades en salud. La doctora Sonia es decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás, odontóloga especialista en comunicación educativa para la salud y bienestar, magíster en epidemiología y doctora en salud pública. Cuenta con 30 años de experiencia profesional en el área asistencial, la docencia, la investigación y los programas de salud pública. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctora Diana, por su presentación. Para todos, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algo de mi experiencia vivida y poder también aprender de este proceso. Voy a permitirme compartir la presentación. Quisiera saber si ya es visible por parte de ustedes. Sí, ya es visible, doctora. Perfecto, muchas gracias. Como lo refería la doctora Diana, mi propósito es compartir con ustedes algo de mi experiencia relativa a capacidades de investigación en determinantes sociales y atención primaria, abordajes complementarios para reducir las inequidades en salud. Debo señalar en este sentido que tengo un poquito más de conocimientos de determinantes sociales que de atención primaria. Sin embargo, cuando me llegó la invitación, me pareció muy interesante intentar establecer una relación con las capacidades de investigación en determinantes sociales y esto de la atención primaria. Agradezco a todos por su atención y por esta invitación y espero compartirles esto que he podido vivir y que he experimentado. La agenda está orientada a hablar de capacidades de investigación, hablar un poquitico desde dónde se conceptualiza o cómo se conceptualizan los determinantes sociales y la determinación social de la salud. Algo de atención primaria en salud, reconociendo que no soy muy fuerte en el tema, pero sin embargo me pareció muy interesante establecer esa relación entre determinantes sociales y atención primaria para poder hablar de capacidades de investigación en atención primaria y determinantes sociales, algunas experiencias que logré recuperar y otras que he vivido, pero que indudablemente no fui la actriz principal. En eso sí tengo que ser muy honesta con ustedes. Empiezo contándoles la importancia que tienen las capacidades de investigación y el construir, el lograr fortalecer las capacidades de investigación en los países. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, en su documento Opción para la Acción, Estrategias para el fortalecimiento de los sistemas y las políticas de salud, nos señala que es importante una mayor generación y uso de la evidencia en torno a las políticas de salud y en torno también a la atención. La importancia de una relación estrecha entre los investigadores y los tomadores de decisiones y cómo lograr unos mejores resultados en salud para los individuos y las comunidades. En este inicio señalo además la importancia de involucrar la investigación en los procesos de toma de decisiones, apoyar la investigación sustentada en la demanda y en las necesidades, la importancia del fortalecimiento de las capacidades de investigación, y en este documento se centra fundamentalmente en el número de investigadores que promueven el uso de esta evidencia, crear repositorios de conocimiento, no solamente del conocimiento científico y del práctico, sino también el conocimiento que se encuentra en el contexto y en los grupos sociales, mejorar la eficiencia en la inversión en investigación y el incremento de la responsabilidad como las estrategias fundamentales. Por supuesto, yo quisiera concentrarme en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y en ese sentido señala el documento la importancia de asegurar el desarrollo de capacidades, ya sea de forma inmediata y a corto plazo, mediante cursos o mediante programas, tratando de fortalecer las acciones a corto plazo, facilitar el uso de la investigación con preguntas complejas, avanzar en metodologías, tratar de buscar estrategias con taxonomías, guías e instrumentos comunes,
incrementar el aprendizaje sustentado en pares y redes de colaboración, fortalecer el consumo de la evidencia para la toma de decisiones y reforzar la capacidad de los tomadores de decisiones para utilizar esta evidencia. Encontramos que, de acuerdo a GAFAR, retomando a Diana McIntyre, es muy importante señalar que las capacidades de investigación en salud están orientadas a fortalecer las habilidades o destrezas para definir problemas, establecer objetivos y prioridades, construir organizaciones e instituciones sustentables e identificar soluciones a problemas de salud claves en un país. De acuerdo a esa taxonomía de Diana McIntyre, se habla de la necesidad de fortalecer a nivel individual, armonizando la investigación disciplinar con el manejo de herramientas tecnológicas, administración y liderazgo. A nivel institucional, fortaleciendo la estructura organizacional, los procesos, la administración, la infraestructura, los salarios. A nivel nacional, la naturaleza del ambiente político en salud, los consejos de investigación, en las instituciones de educación superior y otros centros de investigación que están vinculados a los sistemas, y a nivel internacional la relación con financiadores internacionales y regionales y la dependencia que de pronto muchos países de mediano y bajo ingreso tenemos frente a la financiación externa. Pero también señala la importancia de las redes de investigación sustentados en el apoyo, en el respeto, en la cooperación, en el intercambio de información con instituciones y organizaciones que se encuentren en estas redes. Retomo de este documento precisamente esto que les refería, cómo efectivamente hay necesidad además de una vinculación con los ministerios de salud, los financiadores, las universidades, como algo esencial en todo este proceso. Como segundo punto, quería señalar mi interés de adentrarme un poquitico en cómo se conceptualizan los determinantes sociales y la determinación social. ¿Por qué es importante? Porque la forma como comprendemos nosotros los determinantes sociales también va a influenciar la forma como yo los abordo, como yo los comprendo, como los abordo y me permite dar respuestas. Entonces, en ese sentido, pienso que es fundamental tener claro que hay diferencias desde lo conceptual, desde lo epistemológico, lo ontológico y lo praxológico, y también en el sentido ético. Pero en términos generales, pues ya tenemos una concepción tomada desde la OMS cuando se habla de unas condiciones sobre las cuales las personas nacen, viven, trabajan y envejecen. Y también tiene que ver con el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de una distribución inequitativa, pero sobre todo injusta, en la que está mediada por relaciones de poder, relaciones de género, relaciones de diferente índole y de dinero y de los recursos, y todo esto influencia no solamente el contexto, nuestros contextos locales, sino también el contexto mundial, nacional, pero que tiene una expresión particular a nivel de cada una de nuestros espacios. Por eso es tan importante comprenderlo. Esta relación de lo biológico con lo social, retomando un poquitico los determinantes sociales en nuestra historia, nos permite señalar cómo Luis René Villermé, Edwin Chadwick, Friedrich Engels y Rudolf Virchow, todos ellos realmente comprendieron la vinculación entre la pobreza y la enfermedad, cómo los datos de inequidad social en salud se interpretaban de acuerdo a diferentes marcos teóricos e ideológicos, y la interpretación también esto moldea los tipos de acción. Por eso para mí es tan importante tratar de involucrarnos en la comprensión que hacemos de los determinantes sociales. Existe de pronto en el ámbito la creencia que los determinantes sociales pues son la concepción que nos planteó la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud, pero podemos retomar las concepciones que nos trae Nancy Krieger, en la que señala cómo se pueden plantear desde las teorías psicosociales, las teorías de la producción social de la enfermedad, o desde la teoría ecosocial, particularmente desde la postura que ella plantea como una plataforma teórica multinivel. Indudablemente esto implica que hay una gran cantidad de componentes teóricos que buscan focalizar de una manera diferente la comprensión de los determinantes sociales
Y es por eso que para ella es tan importante su teoría ecosocial, soportada en niveles, en patrones y en relaciones de poder, como lo refiere Nancy Krieger. Pero no es la única que nos intentó mostrar la comprensión o las diversas comprensiones de los determinantes sociales. La Organización Mundial de la Salud, en un documento preliminar, nos mostraba cómo efectivamente habían diferentes modelos para comprender los determinantes sociales y la forma como se generaban o llevaban a cabo las desigualdades. Y es por eso que es tan importante reconocer modelos como el de Dahlgren y Whitehead, el de McIntosh, el de Brunner, Marmon y Wilcoxon, y el de Diderich, Evans y Whitehead, que tienen que ver con la posición social, la exposición específica, las enfermedades o lesiones y las consecuencias de la mala salud como derivadas de esa posición social. Por supuesto, es importante para nosotros retomar la concepción que nos hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a los determinantes estructurales de las inequidades en salud y los intermedios, y cómo estos finalmente terminan expresándose, impactando en la salud y el bienestar de las personas. Pero no son las únicas taxonomías de clasificación de los determinantes sociales. Si nosotros retomamos a Naumar Almeida Filho, podemos también señalar cómo desde su ciencia tímida y desde su texto de Epidemiología y Salud, Fundamentos, Métodos y Aplicaciones, él también nos habla de una epidemiología social funcionalista y de una epidemiología social latinoamericana, destacando la epidemiología laboral de Cristina Laurel y Noriega, la epidemiología de clase social de Breil y Granda y la epidemiología de modos de vida de Almeida Filho. Es importante señalar cómo él desde esa perspectiva buscó generar esa comprensión de esos diferentes modelos que buscaban abordar esa relación de lo biológico con lo social, e indudablemente fueron muy importantes. También retomo a Jaime Breil, porque Jaime Breil nos habla de los paradigmas epidemiológicos y de la forma como se relaciona eso de lo social con lo biológico, y entonces nos habla de las teorías de causales de linealidad, la ecología empírica, la causal de transición, pero también nos habla de una epidemiología crítica que involucra también diferentes abordajes, como son la medicina social crítica, la epidemiología etnosocial de modos de vida de Almeida Filho, la epidemiología ecosocial de Krieger, la epidemiología de la mercantilización y el desgaste de Cristina Laurel, y él habla de su epidemiología de la determinación social. En su texto, que pueden visualizar la fuente, pues podemos encontrar estas formas de clasificar o de comprender esos modelos que buscan entender la interacción de la biología con la sociedad. Pero si uno hace una exploración adicional, también encuentra a otros exponentes, como son Vincent Navarro, Montaner, Menach y Borrell, que también hacen un abordaje de esa relación de lo biológico con lo social. Y también es importante retomar a Gilles Vivot, cuando él, desde su perspectiva de la relación de lo biológico-social, también busca explicar de una manera muy relacional esa relación de lo biológico con lo social. En este tercer punto, pues me propongo tomar algo de lo que indudablemente creería que muchos de ustedes tienen un mayor conocimiento y un mayor camino recorrido, pero indudablemente me parecía muy atractivo traer también esa comprensión de la atención primaria en salud, trayendo entonces cómo en su concepción inicial lo que buscaba de pronto la atención primaria en sus inicios era una asistencia basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables, al alcance de los individuos y de las comunidades, con una plena participación y a un costo para la comunidad y el país que fuera aceptable, sustentado en procesos de autorresponsabilidad y autodeterminación, y que involucraba, por supuesto, al sistema de salud, buscando acercar la salud al lugar donde residían y trabajaban las personas. Por supuesto, esto se deriva de un contexto como es el de la Segunda Guerra Mundial, con unos desarrollos tecnológicos, con la globalización de la economía, con unas migraciones masivas, con una distribución injusta de la riqueza, con unas dictaduras y democracias precarias que estaban caracterizando a Latinoamérica, con una comprensión
de ver la salud mucho más allá de la atención médica y más importante, de la atención y del asistencialismo y del biologicismo que normalmente habían caracterizado la atención y los abordajes de la atención primaria. Por supuesto, retomo entonces de la AMS por qué la atención primaria, por qué los alcances en los individuos y las familias y las comunidades, la importancia de la participación para entonces referir la importancia de construir sistemas de salud basados en la atención primaria. Entonces a Román Vega y Naidu Acosta cuando hablan entonces de una estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación en todos los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar. Eso dentro de unos marcos legales que establecen para Colombia tres componentes integrados independientes: los servicios de salud, la acción intersectorial y transsectorial y la participación social, comunitaria y ciudadana como aspectos centrales de todo este proceso. Esto implica, y retomando a Razanat, la importancia de reformas necesarias para reorientar los sistemas de salud hacia la salud para todos, reformas en la cobertura universal, en la distribución de los servicios, en las políticas públicas, en el liderazgo, como elementos centrales de todo este proceso, refiere él. Y entonces también retomo a Franco Giraldo cuando nos dice la importancia de los componentes: reorientación de los servicios, la estrategia de atención primaria, la prestación de los servicios, la gestión de políticas públicas, el modelo de atención y la gestión basada en el liderazgo, como aspectos que son supremamente importantes y que deben ser transformados, buscando entonces unos contenidos que tuviesen mayor impacto en los procesos de entrada, de permanencia, de curso y de atención, priorizando las necesidades de los grupos, impulsando las mejoras en calidad de salud, el desarrollo de las secciones intersectoriales, las acciones de descentralización y el fomento de la participación social como elementos centrales de este proceso. Retomo también entonces la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria en Salud y sobre lo que aspiraban, las aspiraciones que se plantearon para 2018, con gobiernos y sociedades que den prioridad a la salud y el bienestar de las personas, que promuevan y protejan tanto a la población como a los individuos mediante sistemas de salud sólidos, una atención primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles, entornos propicios y favorables para la salud en que las personas y las comunidades estén empoderadas y asociados y partes interesadas alineadas en la prestación de apoyo efectivo a las políticas, estrategias y planes de salud nacionales. Retomo entonces de Franco Giraldo el hecho de referir la nueva APS como más que una estrategia, una filosofía que concibe la salud como un derecho humano y que responde a los determinantes políticos y sociales para obtener mejoras en la equidad de salud. Lo que entonces nos está indicando que hay una relación entonces de los determinantes sociales y de la atención primaria en salud, identificando a partir de Razanat elementos comunes como son el foco central de la equidad en salud, relevante en todos los países y contextos independiente del nivel de ingreso, la salud más que la ausencia de la enfermedad, el papel clave del sector salud, la promoción de acción intersectorial y consideración de la salud en todas las políticas y enfatizar el poder del empoderamiento social y del ambiente social. Pero este mismo autor también nos señala que hay controversias en el sentido de que existe el riesgo cuando hacemos una interacción de la atención primaria en salud con los determinantes sociales, que los formuladores de políticas se concentren entonces en la acción curativa. También refiere Razanat cuando dice de si la atención primaria en salud es suficientemente robusta para motivar acciones más allá del sector salud y de la atención curativa. Refiere también al considerar la atención primaria y los determinantes sociales como una acción que ignore los determinantes sociales al concentrar la atención en transformar el sector salud. Señala además el temor que se pueda debilitar la atención que debe prestar el sector salud, en especial en ese primer nivel, y las diferentes concepciones que pueden existir al tratar de abordar la organización social.
En todo caso, sí quisiera señalar, referido también por Razanad, que parece más constructivo considerar cómo se puede aplicar la atención primaria y los determinantes sociales para resolver los desafíos actuales en esa reducción de las desigualdades en materia de salud. Con ello señala que es necesario crear capacidad para la comprensión de los determinantes sociales entre quienes implementan las reformas de atención primaria en salud y entre el personal de salud. El conocimiento de las determinantes sociales debe convertirse en el negocio, en el maní, en el asunto principal de otros sectores. Esto requerirá de una atención explícita a la capacidad de los sistemas sociales para analizar la inequidad en términos de determinantes sociales, monitorear la existencia y los cambios de estos determinantes e implementar políticas que avalen la equidad en salud, fuertemente respaldadas por las acciones sustentadas en esta ideología. Garantizar que el enfoque amplio de la atención primaria y de los determinantes sociales se mantenga en el primer lugar en la política. El lugar debe ser una experiencia histórica común de los esfuerzos que se limitan a una parte del sector salud. Todos estos aspectos que retomo de este autor considero que son muy importantes para tratar de comprender entonces esa importante interacción y potenciación que pueden existir entre estos dos abordajes. Retomo de Franco Giraldo cuando nos dice determinantes sociales y atención primaria en salud implica una transformación política, un sentimiento de la estructura del espacio supranacional a nivel, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, con esas concepciones de un modelo económico y político hegemónico que debe transformarse y orientado hacia unos modelos de desarrollo social, con una cooperación internacional, por supuesto, y con unas teorías de desarrollo que tengan claro unas ideas sustentadas en teorías del igualitarismo, teorías críticas, modelos de desarrollo sostenible, sustentadas también en la promoción de la salud, y en unos modelos y unos sistemas de salud y políticas públicas que sustenten entonces la construcción de la equidad en los espacios locales. Con eso entonces asumo pues este quinto punto, que son las capacidades de investigación en atención primaria y determinantes sociales de la salud. En este sentido, entonces retomo lo referido por Román Vega Romero y Naidú Acosta Ramírez, cuando nos señalan que en este marco de construcción para Latinoamérica, la exploración que se hace para Colombia, nos muestran cómo es necesario construir y coordinar equipos a nivel territorial, con coordinaciones locales, con equipos que buscaban dar respuesta, y eso lo decía para Bogotá, en que incluía unos grupos interdisciplinarios con una acción transdisciplinaria, buscando entonces comprender que es necesaria una acción coordinada y una organización de equipos, que fue lo que evidenció en ese mapeo que hizo Román Vega y Naidú Acosta cuando buscaban explorar qué es lo que estaba ocurriendo en Colombia. Señala además los componentes de la estructura territorial y cómo existían a nivel de otras regiones también. Exploran también lo que ocurre en la región del Valle del Cauca, en la región de Antioquia y en la región de los Santanderes, cómo hay una necesidad de comprender, pero de aterrizar las acciones de atención primaria en salud en los territorios, y cómo a medida que fue pasando el tiempo, esas experiencias fueron tomando poder y fueron solidificándose. Entonces se convierten en acciones muy importantes, y también refiere cómo esas acciones involucraban una acción, un desarrollo de los grupos, de diferentes grupos, tratando de acercarse y de trabajar en los territorios buscando responder a las necesidades de los colectivos. También dentro de la atención primaria, yo retomo a David Ponca cuando nos habla de la importancia de crear y de fortalecer la investigación sobre cuidado primario en salud, y de un abordaje orientado a construir capacidades de investigación en este campo. De este autor, o de estos autores, mejor, destaco el hecho de hablar de la importancia de construir
y de comprender las tensiones y de las recomendaciones que se deben dar dentro del nivel micro, dentro del nivel meso y dentro del nivel macro, buscando entender que no podemos actuar solamente sobre lo que ocurre en los individuos, en los investigadores y en los tomadores de decisiones, señalando cómo hay falta de tutorías, cómo se concentran las acciones y las actividades en la acción clínica y en la falta probablemente de conocimientos y herramientas, lo que obliga a un acompañamiento constante, a abogar para la implementación de acciones de investigación en el campo en el que se desarrollan estas prácticas y de soportar acciones sustentadas en fortalecer las capacidades de los individuos. A nivel meso, habla muy importante también de los abordajes monodisciplinarios, como la atención, la tendencia de nosotros, los universitarios y de las universidades y las instituciones de educación superior, a trabajar de manera independiente de las necesidades que tienen los colectivos, de separar los espacios prácticos con la investigación como elementos que se encuentran en el nivel meso o nivel institucional, por lo cual la educación interprofesional es muy importante. Motivar a los residentes a vincularse a proyectos que puedan realmente responder no solamente a las necesidades de los colectivos, sino también al empoderamiento que deben tener los profesionales, a integrar las acciones clínicas con las investigativas para generar una construcción colectiva, superar esas barreras y esos límites que realmente no existen, que nosotros mismos hemos creado. A nivel macro, resaltan entonces cómo existe una pérdida o la fuga de cerebros en diferentes niveles, de grandes investigadores que se han capacitado pero que terminan saliendo del país, el incremento y los retos éticos que enfrentamos, especialmente para países de mediano y bajo ingreso, e indudablemente la carencia de fondos, la escasez de dinero para poder darle sostenibilidad y sustentabilidad a este tipo de proyectos. ¿Por qué hablo de atención primaria y por qué digo que mi experiencia, aunque fue práctica, pues fue una experiencia muy bonita y quería compartirles cómo estuve vinculada hasta 1993 con el Instituto ProINAPSA, que es un programa interdisciplinario de atención primaria en salud de la Universidad Industrial de Santander, y cómo desde esta escuela intenté también acercarme a todo lo que tenía que ver con la atención primaria. Pero pues indudablemente la transformación de la atención primaria a lo largo de los años pues ha tenido un gran impacto, y eso se ha evidenciado pues en el Instituto ProINAPSA UIS, y quiero señalar que pues fue quizás mi escuela la que me motivó a vincularme al campo de la salud pública con un mayor compromiso, comprendiendo la necesidad de transformar estas realidades y estas inequidades que se viven en los entornos sociales. Cuando hablamos de capacidades de investigación, quiero retomar entonces esa experiencia que gracias a que pude desarrollar el doctorado en la Universidad Nacional de Colombia y a que mi directora de tesis, la doctora Carolina Morales, me vinculó al proyecto de capacidades de investigación en determinantes sociales en Colombia, pues pude comprender un poco cuál era la idea de este proyecto, que era un macroproyecto en el que se involucraban, y voy a mostrárselos, a 3 países latinoamericanos, 3 africanos, y con el apoyo de la Unión Europea. ¿Qué es lo que se buscaba con esta construcción de capacidades de investigación? En este texto señalamos cómo es importante, además de cuantificar las realidades que existen con respecto a las capacidades de investigación, que para ese entonces, el 2012, que fue publicada en el 2013, existían limitaciones en las capacidades de investigación, era limitada la cantidad de trabajos orientados a trabajar sobre determinantes sociales. En ese entonces representaba solo el 6% de la investigación en este campo. También nos señalaba que solo cuantificar no era suficiente, que era necesario identificar los cuellos de botella, que por eso fue muy importante retomar a los
a los líderes de los grupos de investigación, tratando de identificar qué dificultades eran perceptibles o eran sentidas por estos líderes con respecto a la investigación en determinantes sociales, y señalan cómo habrían dificultades en la comprensión de los determinantes sociales, considerando que existían las versiones, diríamos, desde la epidemiología clásica, pero también desde la epidemiología crítica, y que era importante comprenderlas, pero también en los abordajes desde las diríamos, teorías positivistas. En ese sentido era muy frecuente encontrar entonces los abordajes desde los determinantes sociales, desde las posturas clásicas, desde los abordajes, desde las investigaciones de carácter cuantitativo, y los grandes retos y desafíos que enfrentaban los investigadores en Colombia en ese momento con respecto a los determinantes sociales. ¿Qué quiero retomar? Creo que derivada de esa misma experiencia, hoy por hoy, en el 2021, surge entonces un proyecto que lideró la doctora Carolina Morales Borrero, cuando buscó que nos fortaleciésemos en la comprensión de la salud colectiva latinoamericana y de las perspectivas de la determinación social como una acción fundamental. Y en ese sentido, entonces, quiero señalar cómo desde esta escuela de determinantes sociales y derivado de un arduo trabajo que ha continuado desde la Universidad Nacional, pero que también mantenemos en comunicación constante, pudimos presentar una serie de casos orientados a fortalecer la comprensión de la determinación social frente a otras posturas, frente a teorías críticas y frente a abordajes cualitativos, cuantitativos o mixtos, como alternativas para esta comprensión. También retomo a Elis Bordes, Marcos Ackerman y el doctor Pellegrini, cuando también ellos, dentro del marco de ese proyecto del CDH-NET, se buscaba entonces hacer el mapeo de las capacidades de investigación. Señalan cómo Brasil tenía unas publicaciones muy frecuentes, pero fundamentalmente en determinantes sociales publicadas en idioma portugués, con poca socialización en idioma inglés, como dentro de las características que ellos destacaban adicionalmente que existía al interior del Brasil una comisión de determinantes sociales que era importante y que fortalecía la posibilidad del desarrollo de estas estrategias, pero que indudablemente era importante fortalecer estas alternativas. También retomo la publicación para el 2015, de la publicación que hacen Cash Gibson y colaboradores con unos investigadores mexicanos con los que también tuvimos unas conversaciones fundamentadas en la experiencia mexicana, pero ellos lo que resumen en este artículo, cómo fue la dinámica de construcción de los determinantes sociales, cómo implicó una fase inicial en la que los países implicados que tenían que ver con los determinantes sociales, como fue en Latinoamérica, México, Brasil y Colombia, como fue en Brasil, Tanzania, Kenia y Sudáfrica, y cómo desde la Unión Europea, también países como Inglaterra, Alemania, España, también participaron en este ejercicio de fortalecer esta red de colaboración, buscando entonces que los determinantes sociales en los países de bajo y mediano ingreso pudiesen fortalecerse. Por supuesto, una segunda fase que implicó la construcción de capacidades de investigación soportadas en diferentes estrategias. En la figura ustedes pueden observar la plataforma que se creó desde la Escuela Nacional de Salud Pública de México, su sede de Cuernavaca, en la que indudablemente buscaron entonces generar esas acciones. Y por supuesto, en una tercera fase que buscaba fortalecer las acciones en red, la sustentabilidad y continuidad de los procesos. Y retomo esta experiencia y esta publicación de Elis Bordes y otros investigadores cuando señalan la importancia de la investigación sobre determinantes sociales y esa experiencia que implicó en Latinoamérica la construcción de estas capacidades en Brasil, Colombia y México. ¿Cuál es el valor? Y pienso yo que es muy importante para mí, en términos personales, fue una posibilidad de compartir con todos estos actores, tanto en Brasil como en Sudáfrica, la experiencia que nos permitió comprender cómo
era importante la construcción y la producción y la formación de investigadores como un volumen o una cantidad, pero que fundamentalmente no era suficiente. La importancia entonces de construir redes de colaboración contemplando una cooperación muy horizontal, buscando la articulación entre redes y estrategias de colaboración de carácter intersectorial, la necesidad de fortalecer la infraestructura de investigación de recursos humanos, financiero y técnico, buscando un equilibrio entre las entidades públicas y privadas, una estructura de funcionamiento de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, la diversidad de fuentes de financiación, la financiación pública sobre determinantes sociales, los sistemas de información y comunicación sobre determinantes sociales y el compromiso oficial por iniciativas dirigidas necesariamente a trabajar sobre los determinantes sociales en acciones y estrategias concretas, y la producción y apropiación social del conocimiento y cómo es necesaria la traducción. En la experiencia que nos refería Elis Borde para Brasil nos señalaba cómo a pesar de que existía una investigación sólida, la traducción para la transformación de estos determinantes en los grupos sociales no era tan efectiva. Y yo creo que esto es una de las grandes necesidades que tenemos en esta construcción de capacidades, en la importancia, como lo refería al inicio de la presentación, de consolidar las acciones de los investigadores, pero esa interacción constante y continua con los formuladores de políticas, con los diferentes actores del sistema, como elementos esenciales para una transformación efectiva. Y por supuesto, dentro de esos actores del sistema están los grupos sociales, por los cuales la necesidad de empoderamiento social y de apropiación social en términos éticos de todas estas concepciones como un actor fundamental, los grupos sociales son esenciales. Yo quiero también traer unas experiencias locales que son muy pequeñitas, pero que también tienen que ver con mi campo del conocimiento, odontóloga, y que buscaba también fortalecer esas capacidades de investigación de los jóvenes investigadores. Y entonces, en ese sentido, buscamos explorar los determinantes sociales y su influencia sobre la salud de los niños y las niñas en una revisión sistemática en la que ¿qué pudimos observar? Que indudablemente la investigación sobre caries era muy fuerte, pero sobre otros eventos en salud, pues no era tan sólida, que usualmente lo que sucedía cuando se abordaban los determinantes sociales era que se abordaban como variables, y como variables en esa relación de lo biológico con lo social, de tal manera que era una construcción muy desde las perspectivas clásicas. Adicionalmente, también hablar sobre los determinantes sociales y su relación con la salud bucal en adultos, también una revisión sistemática, buscando precisamente fortalecer también estas competencias en jóvenes investigadores. Y también se observa cómo patologías como la carie, la enfermedad periodontal, son eventos que son muy frecuentemente estudiados en esa relación de los determinantes, pero con una característica muy similar, con una construcción desde perspectivas muy clásicas. Entonces, todo esto, pues, quiero mostrarles en este transcurrir, en esta presentación, cómo indudablemente es importante construir las competencias en determinantes sociales y, más importante aún, cómo lograr que los determinantes sociales se conviertan en una alternativa para nosotros fundamental en la construcción de capacidades de investigación. Cómo desde una perspectiva quizás abarcadora, pensar en la atención primaria y pensar en los determinantes sociales y en la experiencia de construir capacidades de investigación es esencial, pero que no podemos ser unos actores independientes, sino que es necesario construir unas interrelaciones que sean fundamentalmente productivas y necesarias para generar transformaciones en todo lo que tiene que ver con la inequidad, con las relaciones de poder, de género, de etnia, las relaciones económicas, que han generado tantas diferencias y por las que es necesario generar diferentes acciones orientadas a fortalecer específicamente la atención
no solamente en el ámbito de la estructura del sistema de salud, sino también en otras acciones de tipo intersectorial y en la que nosotros, yo digo la academia, cuando hablo de la academia, hablo de las necesidad de establecer un diálogo real, eficiente y efectivo con los diferentes actores, porque no podemos seguir trabajando en ámbitos separados, cuando si queremos realmente lograr transformación, se hace necesario que todos estemos haciendo acciones que vayan para el mismo camino. Muchísimas gracias, pues estoy muy atenta a sus observaciones.